Hay una situación en nuestro vecino Haití que vale la pena comentar. En el periódico El Novelista, Le Noveliste, que es uno de los principales diarios, yo creo que es el principal diario de Haití, hay 3 noticias y un editorial sobre unos disturbios que se produjeron anteayer. Mucha gente se tiró a la calle a protestar y hubo algunos desmanes. La situación se salió de control. ¿Por qué fueron las protestas? En el nuevo gobierno de Haití han surgido casos de corrupción. De hecho, hasta sometieron a un ministro nuevo, del nuevo gobierno. Y se han evidenciado actos de corrupción en diferentes departamentos de la administración pública haitiana. Allá, la ley de presupuesto va acompañada de los impuestos que la sustentan. Aquí no, aquí se ponen los impuestos y luego en el presupuesto se calcula lo que va a ingresar de acuerdo con los impuestos que hay. Pero en Haití aparentemente va junto la ley de presupuesto con los impuestos. Y entonces la ley de presupuesto incluye unos impuestos que mucha gente dijo, ajá, están robando y nos van a poner más impuestos a nosotros. Y se armó la de no temer en las calles. Ojalá Jenny pueda poner la portada de Le Noveliste. Ahí está. El editorial dice: la demostración seguida de actos de violencia en Delmas y el centro de Puerto Príncipe ayer martes por jóvenes que desafían la votación de la ley de presupuesto es el primer movimiento masivo que ha interrumpido las actividades en el área metropolitana desde que Jovenel Moïse, así que se dice, asumió el cargo. Jovenel Moïse. Gracias por enseñarme pronunciación francesa. No, tuve que preguntarle a un periodista. Ya tú Claro. Jovenel Moïse. Al crear pánico, sigue diciendo el editorial de este diario, al crear pánico en todas las áreas urbanas de Puerto Príncipe, la protesta violenta del martes pone al descubierto las debilidades de los servicios de la Policía Nacional de Haití y de inteligencia. Entonces pasa al tema. No es ningún secreto que los nuevos impuestos previstos en la ley de presupuesto, votada por las 2 cámaras, han provocado un movimiento de desaprobación entre los sectores más desfavorecidos de la población. No hay evidencia de que los manifestantes son seguidores del partido del ex senador, pero la lucha contra los nuevos impuestos en el presupuesto para el año fiscal 2017-2018 es probable que cause el movimiento con consecuencias incalculables. El escándalo de 100 millones de gurds a la seguridad del presidente en mayo y el despido del ministro de Asuntos Sociales, Roosevelt Belev, por sospecha de corrupción en la compra de kits escolares, ayudan a desacreditar al nuevo gobierno que ha heredado un pasado de líderes hedonistas. El hedonismo es la teoría de que la vida es para el placer. Cuando dice hedonista, está diciendo de lo que se roban el dinero del pueblo para vivir bien. Entonces, pregunta el editorial, ¿cómo calmar el ardor de los contribuyentes sobre la necesidad de aumentar estos impuestos en esta coyuntura de desconfianza hacia los grandes empleados del Estado? En cualquier dirección, la manifestación del martes no puede dejar indiferentes a las más altas autoridades. Las duras críticas seguidas de amenazas contra los parlamentarios en el transcurso del evento y el vandalismo perpetrado en muchas empresas privadas pueden surgir de fuerzas políticas que no han digerido la victoria de Jovenel Moïse para presidente en noviembre. Se está diciendo, hay políticos que también aprovechan esa situación, pero no se desenfoca, dice, está estableciendo que el motivo es que mientras se están robando, están subiendo impuestos. Entonces, dicen, cualquier demostración de la muchedumbre
un manifestante puede dirigir a la muchedumbre en la dirección deseada usando su audacia y determinación, porque una muchedumbre no tiene ningún objetivo. El líder de una manifestación no siempre es el que la convocó, sino el que gracias a su carisma puede llegar a un público objetivo. El presidente Moïse sin duda repensará la gestión del poder político que ha asumido desde que asumió el poder. La prueba del martes muestra que no tiene todas las palancas para operar la máquina del gobierno en este terreno arenoso. Y termina con una pregunta: ¿comprenderá que el verdadero barómetro de la vida política haitiana es el resultado de las acciones de cada miembro del equipo que dirige? Es decir, si su gente está robando, no se le ocurra subir impuestos. Ese es el mensaje de ese editorial y ese es el motivo de los desmanes de anteayer en Puerto Príncipe. Y cito todo esto porque he ahí una consecuencia directa de una combinación que es nefasta para cualquier pueblo. Corrupción más aumento de impuestos. Aquí se está planteando una reforma fiscal. Aquí las recaudaciones del gobierno, el 2/3 partes, el 67% de lo que recauda el gobierno, se hace a través de impuestos al consumo que los pagan los pobres. Es decir, los que menos tienen pagan más, los que más tienen pagan menos, con una combinación ideal para los corruptos. Y es que los que tienen mucho y pagan poco, saben cada centavo que pagan y por qué lo pagan, y discuten y cuestionan y defienden legítimamente sus intereses. No estoy hablando de evasores. Los evasores eso es un delito, eso es otra cosa. Pero los que pagan sus impuestos, las empresas que pagan sus impuestos, los empresarios, saben defender su legítimo interés a la hora de pagar un impuesto. Sin embargo, el pobre ni siquiera sabe que los paga, porque son impuestos indirectos que están en lo que consume, en lo que paga, en lo que compra, y la gente no se da cuenta. Eso lo hemos tratado aquí en este programa 1.000.000 de veces. Es una estructura ideal para engañar a la gente. Entonces, como la gente no sabe todo el dinero que le están sacando en impuestos en cada cosa que compra, cuando le roban al Estado cree que de las nubes que se han llevado el dinero y dice: eso no es conmigo. Y lo que se están llevando es la atención médica que no recibe, es el agua que no recibe, es la seguridad en las calles que no recibe. Miren las imágenes de lo que sucedió anteayer en Haití. Entonces, aquí hay que hacer una labor educativa. La oposición, bueno, yo no sé por qué ni siquiera menciona la palabra oposición. Aquí no hay oposición. Aquí no hay partidos de oposición. No lo hay. Por eso los reclamos los tiene que asumir una entidad recién formada que no tiene nada que ver con partidos políticos. Pero lo que debe hacer la oposición es transparentar todas esas cosas y decirle a la gente: usted está pagando impuestos. Por eso nosotros hemos dicho aquí que si la gente supiera todo lo que le sacan y todo lo que les roban, al que vaya a ofrecerle 1.000 pesos por un voto, en lugar de darle las gracias, deberían darle una carrera. Una carrera deberían darle. Pues darle 1.000 pesos por un voto, o una tarjetica también, cuando le están sacando el alma por otro lado. Pero la gente no lo sabe. Es una estructura perfecta para el que abusa del poder. Entonces, miren lo que pasó en Haití. La gente viendo casos de corrupción y le subieron los impuestos. Y miren lo que está pasando. ¿Podrán sostener esos aumentos de impuestos? Es dudoso. Entonces, pasando a otro tema, se está discutiendo la ley de partidos. Estamos en un momento que puede ser decisivo para la democracia dominicana. Decisivo. Porque los partidos son los que tienen los legisladores, quienes
en teoría representan al pueblo que los eligió, pero en la realidad representan a los intereses de los pequeños grupos que dominan a los partidos y los intereses de aquellos que le dieron dinero para hacer campaña y no los que le dieron su voto. Los que le dieron su voto son muchísimo más, pero puesto que no tienen conciencia de lo que le están dando, no reclaman. Los que le dieron el dinero son muchísimo menos, pero a esos intereses sí tienen que responder. Y a las cúpulas de los partidos que se han adueñado y no hay democracia y se eternizan ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se está ahora mismo discutiendo decisiones que son trascendentales para la vida política del país. Internamente para los partidos, pero también fundamentales para decidir si aquí va a haber competencias electorales justas o vamos a seguir en la barbaridad que hemos tenido hasta el día de hoy, que lo único que hace falta para quedarse en el poder para siempre es llegar, robar y hacer campañas completamente desiguales. Uno que llena el país de propaganda de arriba abajo y otro que por buenas intenciones o planes interesantes que tenga, si la gente no ve una propaganda apabullante, dice, no, él es bueno, pero ese candidato como que no tenga. Y esas son las distorsiones que hay que corregir. ¿Qué se está discutiendo aquí? La cuenta, primero, ¿cuánto se le va a entregar a cada partido? Porque tiene que cambiar. No puede ser que 3 o 4 que logran 5% más tienen un dineral y el que logre un 4,5% tiene 4 pesos. No puede haber un abismo tan grande entre los que obtienen más del 5 o menos del 5. Debería ser más escalonado. Debería ser el que gane un 60% tiene tanto, el que gane un 50% tanto, el que gane un 40% tanto, de tal manera que el escalonamiento no sea un abismo de menos de 5 o más de 5, un abismo. Aquí hay que decidir también cuál es el rol de los partidos políticos. Hay unos partiditos que están simplemente, unos chinchorros, que están para adosar aspiraciones. Entonces eso no puede ser y que le sobrepagan. Por eso ustedes ven que Zorrillo Osuna tiene en INEPRE 36 subdirectores, que Vargas Maldonado tiene en la Cancillería 53 asesores, que tenemos en el Consulado de Nueva York 47 o 48 vicecónsules y el Departamento de Estado solo reconoce a 2, pero a los 48 le está pagando usted con sus impuestos que usted paga sin darse cuenta. Entonces, todas esas son cosas que hay que poner claras. Lo de la primaria en el mismo día o si el padrón abierto, lo importante son los recursos, el dinero. Bueno, y los mecanismos de control. Que y los mecanismos de control, por supuesto. Esa ley de partidos, sobre todo en un país donde las organizaciones políticas reciben una parte de su presupuesto. Es importante lo que se le entrega desde la Junta Central Electoral y por tanto desde el presupuesto del gobierno dominicano, que es el dinero que aportan todos los contribuyentes, pertenezcan o no a cualquiera de esas organizaciones políticas. Aquí hay un sistema que establece unos porcentajes, establece una cantidad de recursos que se divide en base a unos porcentajes establecidos por ley a cada una de las organizaciones políticas. Y no se ha logrado establecer mecanismos de control reales que le permitan a las autoridades darle seguimiento a la manera en la que se ejecuta ese dinero, cómo se utiliza y en qué se puede utilizar, que es parte de lo que tiene que indicar esta ley de partidos, para que a su vez haya sanciones cuando ese dinero sea mal utilizado. Uno de los aspectos que más inquietud genera es precisamente
tope de los recursos que se pueden gastar en las campañas internas y cómo se puede incluso dar seguimiento a ese dinero. Se necesita mayor transparencia de estas organizaciones político-partidarias para que haya un mejor nivel de control por parte de las autoridades y que esta ley a su vez establezca sanciones. Porque hemos tenido muchas leyes que dicen no se puede hacer tal cosa, pero si tú lo haces, ¿qué pasa? Ah, no, nada, la ley no contempla nada o contempla sanciones administrativas muy leves con consecuencias que muchas de esas organizaciones políticas, en caso de meterse en actos corruptos, están dispuestos a pagar ese precio porque lo que ganan es mucho más en términos de poder político y en términos de influencia económica. Entonces, lo que se necesita es una ley de partidos que establezca, bajo los criterios que la Constitución permite, la libertad que las organizaciones políticas necesitan para incluso de alguna manera diferenciarse unas de otras. Ojalá y aquí se vuelva a eso, porque hoy en día se parecen bastante, que cada organización política en base a sus estatutos y a sus criterios y a sus ideales pueda hacer propuestas diferentes a la gente, pero que haya por lo menos unos controles mínimos a través de esta ley de partidos que le permita a la sociedad exigirle transparencia y tener un control sobre el uso de los recursos del Estado, que haya, digamos, mecanismos internos que sean democráticos para el relevo de su dirigencia y para la selección de los candidatos que llevarán a las diferentes elecciones que están establecidas en el país. Hay muchas diferencias con relación a los mecanismos porque se habla de si primaria simultánea o no. Incluso padrón abierto o padrón cerrado, hay diferencias también en eso. Si se pueden establecer otros mecanismos democráticos que les permitan a las organizaciones políticas seleccionar en base a las diferentes demarcaciones, ese tipo de cosas yo creo que vale la pena discutirla, no extenderla durante un año esa discusión, porque tienen ya 15, ¿cuántos años, Javier? Ya 18, 17 años. Discutiendo la ley de partidos no puede ser que no lleguen a acuerdo. Lo que va de siglo. Lo que sí es que es importante escuchar las diferentes voces y que se establezcan mecanismos democráticos que sean aceptables para que haya cierto nivel de seguimiento por parte de la sociedad hacia las decisiones que hoy en día se adopten en esa ley de partidos. Bueno, tú mencionabas el hecho de que no se establezcan sanciones. Se dice que está prohibido, pero no se dice cuál es la penalización si se hace lo que está prohibido. Precisamente Participación Ciudadana produjo un documento interesante, profundo y certero acerca de la ley de partidos. Y una de las cosas que dice es que en lo que se está discutiendo, que ojo, ahí hay muchas cosas que pintan mal en lo que se está consensuando en una comisión bicameral. Entonces Participación Ciudadana precisamente llama la atención sobre el hecho de que solo se consigna para las violaciones a las disposiciones de esa ley, oigan esto, oigan la expresión, las penas que correspondan, que esto se castigará con las penas que correspondan, pero no dice cuáles son. Las penas que correspondan. Es decir, que cuando se someta a un partido porque recibió dinero de un narcotraficante o porque no dio cuenta del dinero que recibió, entonces, cuando eso vaya al tribunal, los jueces dirán, bueno, culpable de violar la ley. ¿Y qué sanción se le pone? Bueno, ahí dice las que correspondan, pero no define cuáles son las que corresponden, entonces se queda sin sanción. ¿Creen ustedes que eso puede ser inocente? Que no se establezca cuál es la pena. Otra cosa sobre la que llama la atención Participación Ciudadana es que dice que resulta extraño que se elimine en lo que se está discutiendo ahora un artículo que establece, que reitera que la ley de libre acceso a la información pública obliga a los partidos, igual que a todas las instituciones públicas, a informar a quien le pregunte sobre los ingresos y egresos de los fondos que reciba, tanto los fondos públicos como privados. Y eso se lo quitaron. En el proyecto, en ese consenso
quitaron que ellos están obligados, porque ustedes saben que por la ley de libre acceso a la información pública, usted puede pedirle cualquier dato que usted quiera a un ministerio, a un ayuntamiento, a una gobernación, al gobierno central, a la entidad pública que sea, usted como ciudadano. Esa ley no es para los periodistas, es para todos los ciudadanos. Entonces, lo que se establecía era que igual que las entidades públicas, los partidos tienen que responderle a cualquiera que le pregunten por el uso de los fondos. Ajá. Porque son fondos públicos. ¿Se lo quitaron? En lo que se está discutiendo, eso está quitado. Uchi, y qué bueno que hoy tenemos como invitado en el espacio estelar del día a Cándido Mercedes, que es miembro de Participación Ciudadana y que tiene más informaciones sobre ese documento extenso y que ha emitido esta organización, que hoy incluso se reúne con la Comisión Bicameral para hablar de ese tema. También hay que reconocer que la Comisión Bicameral ha trabajado muchos otros puntos sobre los cuales aparentemente ha llegado a consenso, algunos de los cuales son importantes, entre ellos el tema de que haya límites al uso de los recursos en las campañas, lo que se está definiendo es el monto, ese tipo de situaciones, en esos puntos se ha avanzado, lo que hay que ver dentro de los aspectos que se han consensuado, esos elementos que pueden causar ruido, sobre los cuales está llamando la atención Participación Ciudadana, y los 3 o 4 puntos que están en discusión que todavía no se acuerdan. Varias organizaciones políticas han dicho que plantearían su posición por escrito durante este mes, entre ellas el partido de gobierno, que tiene divisiones entre lo que piensan los leonelistas y lo que piensan los danilistas. Vamos a hacer la pausa. Antes de la pausa, para despedir este segmento, rápidamente, aquí se está produciendo una negociación del gobierno y la oposición de Venezuela. Parece que es más espuma que chocolate. ¿Por qué? ¿Cree usted que se puede discutir, que puede haber un diálogo cuando hacen unas elecciones congresuales, las gana la oposición y el gobierno viene y inventa otra estructura, una constituyente que sustituye al que le ganó? Justamente el presidente de la Asamblea del Parlamento, del Parlamento, la Asamblea Constituyente es el organismo que creó Maduro para anular el Congreso que perdió en las urnas. Julio Borges, que es el presidente del Parlamento, puso 2 tweets ayer diciendo que no puede haber diálogo mientras no se reconozca que el organismo, mírenlos ahí, que el organismo legal es el Parlamento, que no puede ser sustituido por una asamblea. Sí, eso lo comentábamos más temprano, que esas han sido las condiciones de la oposición, que no ha tenido, la prensa no ha tenido acceso a ellos. Ahí está el otro tuit. Sí. Eso es extraño. Y se dice que hoy continúa y se dijo quiénes están aquí, entre ellos, por lo menos varios medios escritos destacan la participación de Borges en la conversación de ayer. Dicen que está aquí en República Dominicana. Insisto en dicen porque hemos podido ver a los miembros del gobierno. Y por lo menos la representación del gobierno tuvo una rueda de prensa ayer. Ojalá y esa conversación marque un paso hacia un diálogo real que lleve a una solución del conflicto interno que se vive en Venezuela. Es una situación, es una crisis que ya no es social, es económica, es humanitaria, es política, entonces obviamente preocupa a todos los países de la región. Pero entonces tú no puedes estar dialogando y con el mazo dando, ¿verdad? Es decir, sí, como no vamos a hablar, ahora tú ganaste las elecciones congresuales, tú estás quitado, yo pongo otra cosa. ¿Y se puede dialogar así? Bueno, ellos llegaron, se supone que bajo esas condiciones que están iniciando este proceso. Pero fíjate lo que dice el presidente del Parlamento. Estoy de acuerdo. O sea, lo tengo claro. Sí. Es lo que dijo. Lo que no sabemos es si
en qué entrará el gobierno a partir de esas observaciones. No lo sabemos, porque es muy poco lo que sabemos de lo que ocurrió ayer también. De todas maneras, no se ve mucha posibilidad de que haya un diálogo real o que sirva para algo si lo hay. Porque el que cuando gana, gana, y cuando pierde también gana. ¿Qué tú vas a hablar? ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué es lo que se va a dialogar?